Esta es el agua que tomamos en el departamento del Quindío, de la cual vamos a estar hablando en este episodio especial de El 25, serie de video podcast que les ha llevado a ustedes la historia, las anécdotas, todos esos relatos de vida de las personas que sintieron y que vivieron el terremoto del 25 de enero de 1999. En este episodio vamos a compartir con ustedes cómo es el recorrido del agua cuando surge desde el departamento del Quindío, en lo más alto, en el Paramillo del Quindío, cuando hace todo su recorrido, desemboca en el río Cauca y cómo este a su vez llega a la región de La Mojana. Vamos a estar hablando de La Mojana porque nos parece un tema muy importante, muy interesante también para entender esas dinámicas geográficas, hidrológicas de nuestro país y de entender cómo incluso el agua que surge acá en el departamento del Quindío llega hasta La Mojana en todo este recorrido del agua. Quien les habla, Luis Restrepo Aristizábal, acompañándome en la producción audiovisual. Nuestro amigo Danilo Bocanegra, lo pueden encontrar como Bocanegra Videógrafo, y a mí me pueden encontrar como Luria Comunicaciones, grabando aquí desde la biblioteca Jesús Duque Restrepo de la Sociedad de Mejoras Públicas de Armenia. Cuando hablamos de agua, debemos hablar también de geografía, de geología, de entender esas características tan propias que tiene nuestro planeta Tierra y que nos va también dando a entender cómo ha sido su proceso de formación durante cientos de miles de años, incluso millones de años cuando hablamos en términos geológicos, y cómo ese movimiento de las placas tectónicas de la Tierra ha formado lo que hoy conocemos como nuestro país, como Colombia, un país muy diverso, no solo en su cultura, en en su riqueza natural, obviamente, en su biología, sino también en sus formas geográficas. Y estamos hablando de esto porque a partir de la aplicación de Google Earth, que incluso hemos utilizado ya en algunos episodios del 25 para que lo tengan en cuenta y también revisen nuestro material anterior, nos va a permitir hacer ese recorrido geográfico del agua que nace o aflora en el departamento del Quindío, cómo sale de la olla del Quindío, desemboca en el río Cauca y poco a poco va saliendo desde Antioquia hacia lo que conocemos como la región de La Mojana, una región que ha estado durante los últimos meses en los medios nacionales e incluso internacionales por la difícil situación que ha dejado el rompimiento del dique de Caregato en esta subregión de La Mojana. Y cuando hablamos de subregión, también nos referimos a cómo esas regiones propias de nuestro país tienen sus propias características, así se compartan con otros departamentos. Encontramos aquí nuestro planeta Tierra, nuestro hogar, el planeta azul, el tercer planeta dentro del sistema solar, y poco a poco nos vamos a ir metiendo en lo que es Sudamérica y lo que es Colombia. Colombia con unas características geográficas muy particulares, como lo decíamos, su zona andina, región pacífica, la Orinoquía, la Amazonía, permiten que sea un país muy diverso en especies de flora y fauna, pero al mismo tiempo muy complejo también porque esos movimientos geológicos también nos dan a entender de que somos una tierra en constante formación cuando tenemos gran cantidad de lluvia, sobre todo en temporada de invierno, como aparecen ciertos deslizamientos por esa tierra tan sensible que tenemos en nuestro país. Nos vamos acercando poco a poco a lo que es la olla del Quindío. Acá estamos señalando nuestro departamento del Quindío. Ya hemos tenido la oportunidad con ustedes de ver un poco esas características geográficas de nuestra tierra. Acá podemos ver la cordillera central, aquí vemos la cordillera oriental y acá donde estamos señalando
la cuenca del río Cauca, el río Cauca que nace hacia el sur de nuestro país, en donde cuando la cordillera de los Andes viene desde el sur, se abre en lo que es el departamento de Nariño, en frontera con el departamento del Cauca, y es así como se forman nuestras tres cordilleras terrestres, sumando una cordillera marítima que por acá la vemos ya en la región de nuestro Pacífico colombiano. Cuando el río Cauca nace más o menos en este sector, él empieza a dirigirse a través de la cuenca del río Cauca, que comprende departamentos del Cauca, Valle del Cauca, y aunque el Quindío no tiene, digamos, presencia de aguas del río Cauca, todas sus aguas, valga la redundancia, sí desembocan en el río Cauca. Vamos entonces adentrándonos un poco en lo que es la Hoya del Quindío. Acá vemos el Parque Nacional Natural de los Nevados, con sus imponentes cumbres, algunas de ellas que tristemente los glaciares que se han perdido durante las últimas décadas en ese proceso de cambio climático, y algunos nevados que todavía hacen parte de este complejo. Vemos aquí también el complejo del páramo Chilí-Barragán, que compartimos sur del departamento del Quindío, norte del Valle del Cauca, y también una gran extensión del departamento del Tolima. Ya cuando hablamos de la Hoya del Quindío es esa región geográfica que prácticamente es un valle lleno de ríos y de quebradas que está rodeado de una cordillera, en este caso nuestra cordillera del Quindío, como lo enuncian registros históricos antes de que se llamara Cordillera Central, era nuestra propia cordillera del Quindío. Cuando ustedes ven que la cordillera central o la cordillera del Quindío que estamos señalando acá, ella saca una pequeña ramificación hacia el sur del departamento del Quindío, en esa vía que nos conduce a municipios del norte del Valle como Caicedonia y Sevilla, que incluso hacen parte de la Hoya del Quindío y que culturalmente han estado más ligadas a Armenia y al Quindío que incluso a Cali y al Valle del Cauca. Lo mismo los municipios también del norte del Valle, como lo son Ulloa y Alcalá, que están cerca de Quimbaya y de Finlandia, municipios muy cafeteros, también muy tradicionales de lo que históricamente se ha llamado como la cultura paisa, pero recordando también que, que acá no solo llegó colonización antioqueña, sino que también llegó colonización del Cauca, del Tolima, del altiplano cundiboyacense y de los Santanderes. Entonces, acá vemos prácticamente lo que es la Hoya del Quindío, una región geográfica que ha permitido también durante esos siglos posteriores a a la gran colonización antioqueña que estuviera protegida de muchas dinámicas sociales que sucedían incluso en nuestro país, fuera en el siglo XVIII o incluso a mediados del siglo XIX, porque recordemos que lo que es el departamento del Quindío, conocido con el Paso del Quindío, hubo un cruce prácticamente obligado o muy importante en esa conexión del sur del país cuando venimos del Cauca al centro del país, y por el cual han pasado diversas comunidades indígenas. También cruzó por allí la campaña independentista de Simón Bolívar, diversos científicos de principios del siglo XIX como Alexander von Humboldt, como José Celestino Mutis, en esta ruta botánica, descubriendo las maravillas de nuestra flora y fauna. Y también una Hoya del Quindío que tiene sus propias dinámicas climáticas, ambientales, incluso estando tan cercana a una región mucho más cálida como se puede tener incluso en el norte del valle. Entonces vemos aquí la Hoya del Quindío, prácticamente es una cuenca propia en donde la gran cantidad de agua que tenemos en el departamento del Quindío es muy evidente, incluso en épocas de mucho verano. Decía el libro de Quindío Histórico de Alfonso Valencia Zapata que la cordillera central se prolonga de media luna y de ella se desprende en el lugar denominado Páramo de Yerbabuena.
la empinada Cuchilla de las Coloradas, que se extiende hacia el norte formando un semicírculo que va a morir frente a Cartago. Aquí tenemos la ubicación de Cartago. Esa pequeña loma que por la cual cruzamos en vía hacia Cartago, luego de que dejamos el municipio de Quimbaya, es ese borde de la hoya del Quindío que nos separa también de municipios del norte del valle como Cartago, como Obando, y con incluso parte de lo que es el departamento de Risaralda. Siguiendo el río de la Vieja, conocido con su nombre ancestral también de río Tatayamba, también hace parte de cómo se moldea esa olla del Quindío. Pero antes de que sigamos, tenemos también que hablar de dónde surge nuestra agua acá en el departamento del Quindío. Esta cordillera que vemos acá, la cordillera del Quindío, una cordillera de la cual hacen parte también muchas fallas geológicas, una de las más conocidas, la falla de Romerales, quienes hemos tenido la oportunidad de viajar o de subir hasta el páramo del Quindío, ver las formas de la cordillera, las formas de la montaña, de cómo han surgido en ese choque de placas, de la placa del Pacífico, de la placa de Sudamérica y de cómo estas van formando toda nuestra geología colombiana. Aquí estamos señalando el Paramillo del Quindío, quien hasta hace 4 décadas, aproximadamente 40 años, dejó de ser el Nevado del Quindío. Tuvimos nuestro Nevado en el Quindío. Es triste cómo ya desafortunadamente nosotros y las generaciones posteriores solo vamos a conocer lo que fue el Nevado del Quindío a través de imágenes históricas de lo que nos ha dejado esa pérdida de nuestro propio glaciar. Queremos compartir con ustedes estas fotografías muy especiales. Acá estamos viendo una fotografía del Paramillo del Quindío. Esta fotografía fue tomada aproximadamente en agosto del año 2017. Aquí podemos ver cómo ocurrida una granizada más o menos en horas de la madrugada, de medianoche, cómo se llena la cima, pero desafortunadamente lo que vemos acá como hielo, tristemente ya derretido en horas de la mañana cercanas al mediodía y sobre todo últimamente con los intensos calores que nos está dejando estos veranos tan fuertes que cada vez sentimos con mayor contundencia en nuestro mundo y también en el departamento del Quindío, sobre todo en esta zona por ser tan vulnerable y sensible a esos cambios extremos del clima. También por acá compartiendo con ustedes esta otra de lo que es el Paramillo del Quindío cuando, digamos, tiene un poco de escarcha de nieve. Parece una imagen salida de otro planeta, no pareciera que fuera acá el departamento del Quindío porque hemos estado tan separados, tan desligados de lo que es este proceso de agua acá en nuestra tierra, que esto hace parte incluso de nuestro departamento del Quindío. También tenemos esta imagen muy especial. Aquí vemos los pantanos del Quindío, lo que hace muchos años, hace miles de años, fue el cráter del volcán del Quindío y esta toma hecha desde la cima del Paramillo del Quindío a más de 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Aquí vemos una toma de los pantanos del Quindío, un ecosistema muy frágil, muy sensible, con gran cantidad de especies de aves que se pueden escuchar cuando llegamos a este sector. Esto blanco que ustedes ven acá no es nieve, hace parte de los arenales que cubren la cima del Paramillo del Quindío, arenales que desafortunadamente, como se ha perdido esta capa de glaciar, poco a poco van bajando hasta los pantanos del Quindío, los están tapando, entonces no permite que el agua que fluye, que aflora de adentro de esta tierra, se filtra a través de esos colchones, los colchones de los pantanos del Quindío, y luego descarguen por lo que es la quebrada Cárdenas, que acá la estamos viendo. Esta es la quebrada Cárdenas, conocida así por su nombre
tradicional. Acá vemos el Paramillo del Quindío. Estas tomas fueron realizadas en enero de este año 2024 con un intenso verano, y acá vemos cómo baja la quebrada Cárdenas. Es un hilito de agua que metros más abajo se va convirtiendo en lo que es el río Quindío. Entonces vemos aquí las referencias del Paramillo del Quindío, del Nevado del Quindío, y bueno, acá nos permite ver los pantanos del Quindío. Las tomas anteriores que compartimos con ustedes de los pantanos del Quindío, que como les comentaba, hace miles de años fue el cráter del volcán del Nevado del Quindío. Él va siendo poco a poco, por gravedad, por escorrentía, por la formación geográfica que viene en bajada y más o menos tirando hacia el sur. Aquí va bajando encañonado lo que son las aguas de la quebrada Cárdenas, y que poco a poco va recibiendo también diversas quebradas que incluso las podemos ver a simple vista cuando hacemos el recorrido hacia el Paramillo del Quindío. Quebradas muy pequeñas, pero que poco a poco van sumando y van alimentando a lo que posteriormente va a ser el agua del río Quindío, el agua que nosotros tomamos. Y yo no sé si ustedes también han visto durante los episodios del 25 que siempre nos acompaña una piedra, esta roca de más de 4.000 metros de altura, una roca que podemos encontrar en el Paramillo del Quindío, y que siempre nos ha acompañado aquí en la escenografía del 25. Cuando el río continúa haciendo su recorrido, va bajando por todo este cañón, que es el mismo cañón que nos da el camino cuando salimos de Cocora, pasamos Bosque de Niebla y nos guía hacia la finca La Argentina y la finca Buenos Aires, que son dos de las fincas que podemos encontrar en ese recorrido por esta ruta hacia el Parque Nacional Natural de los Nevados. Aquí vemos el recorrido del río Quindío, la entrada al bosque de Las Palmas, como lo está referenciado acá, luego de entrar a Cocora. Podemos destacar también cómo se ve el cambio de los colores de lo que es el Valle de Cocora, los potreros que se encuentran en este momento con un verde un poco más claro, y cómo la diferencia con el Bosque de Niebla, ese bosque que nos da la entrada al Paramillo del Quindío. Aquí en el Valle de Cocora, ya luego de venir y de ir recibiendo cantidades de afluentes, de quebradas, que como lo decíamos, por más pequeñas que sean, tienen incluso pues en la vista geográfica, van sumando poco a poco a lo que se convierte a partir de Cocora en el río Quindío. Lo que estamos viendo acá es todo el valle de Cocora. Es un valle extenso, un valle que tristemente ha sido muy impactado por la actividad humana relacionado a ese turismo desbordado que tenemos en nuestro departamento. Vemos cómo entonces viene todo el recorrido del río Quindío. Un río Quindío que desafortunadamente en este punto ha perdido tanta corteza vegetal que ha significado también esos primeros impactos cuando empieza a descolgar desde el Paramillo del Quindío. Vemos aquí el municipio de Salento, municipio padre del departamento del Quindío, y cómo ya empiezan las actividades humanas poco a poco también a impactar lo que es lo que son las características hidrográficas de todo este cañón del río Quindío. Vemos aquí por donde vamos, llevamos el cursor, lo que es el recorrido del río Quindío, ya bien encañonado, porque lo podemos ver incluso a simple vista cuando viajamos, por ejemplo, por la Nubia para llegar a Canaán, cuando hacemos el recorrido desde Armenia hasta Circasia, subiendo a mano derecha, vamos ya concibiendo y percibiendo lo que es el cañón del río Quindío, un río Quindío que ya tiene unas características muy grandes a comparación de la quebrada Cárdenas cuando surge en el Paramillo del Quindío, porque ya es un río con mucho más caudal, un río mucho más ancho, un río ya con unas características un poco más complejas, porque ha venido sumando agua de otros sectores montañosos de nuestra cordillera. Por acá vemos el recorrido del río Quindío, vamos a acercar un poco más también para ver cómo son esas características. Vemos muchos condominios a los alrededores, vemos muchas fincas, y destacamos esto o hablamos de esto también porque todo impacto de nosotros como
actividades humanas de una u otra forma van a impactar lo que es el agua del río Quindío. Vemos por acá, ya estamos llegando a lo que es el norte de Armenia, un norte de Armenia que poco a poco ha venido también convirtiéndose en un epicentro de las constructoras que han moldeado nuestra geografía durante los últimos 25 años. Por eso también estamos hablando de esto, porque entender también las formas de nuestro río Quindío es entender lo que ha sucedido durante los últimos 25 años y cómo esta construcción desmedida en donde acaban con las colinas, cortan lo que son los bordes del cañón de las quebradas y de los ríos, como ha sucedido, por ejemplo, en lo que conocemos como Reyivid o arriba en el norte de la ciudad armenia, como Oro Negro. Todo eso va a impactar o ha impactado el río Quindío. Seguimos aquí nuestro recorrido con el río Quindío. Este cruce que tenemos acá, que lo vamos a ampliar un poquito más, es ese cruce que nos lleva a la vía Chagualá, que conecta también la ciudad armenia con la zona rural del municipio de Calarcá. Y acabamos como seguimos haciendo el recorrido del río Quindío, bordeando el norte de la ciudad armenia, por donde estamos aquí moviendo el cursor y que nos separa con el municipio de Calarcá. Y aquí entramos ya también a otro punto neurálgico del río Quindío, la zona de La María o esa ruta ya tan últimamente tan transitada. Vemos cómo están realizando una doble calzada, están ampliando el puente de la María, porque todo esto hace parte de un complejo de infraestructura que quiere conectar a Calarcá con La Paila en el norte del valle, quiere conectar también, que incluso ya lo hemos visto durante los últimos años, la ampliación de la vía Montenegro-Quimbaya, que nos saque hasta Cartago en el norte del valle, y obviamente todo eso es un proyecto que en una zona tan pequeña, en una región tan pequeña como lo que es el departamento del Quindío, va a generar un impacto muy fuerte. Tan poquito que nos demorábamos para ir de Armenia a Calarcá y viceversa, de Calarcá hasta Armenia, cosa que ya lamentablemente se ha convertido en un trancón horrible para todas las personas que tienen que cruzar estos dos municipios del departamento del Quindío. Seguimos haciendo el recorrido y llegamos a una zona muy particular porque ya nos va conectando centro con sur de Armenia o lo que conocemos también como La Cejita. Y queremos también mostrarles a ustedes en particular la quebrada de la Florida, una de las quebradas más importantes que tiene nuestra ciudad armenia, que nace en el municipio de Circasia y viene bajando hacia el sur, bordea el norte de la ciudad de Armenia, como lo podemos ver aquí en este momento, desemboca al río Quindío. Acá estamos señalando el puente de la Florida que nos conecta en esa salida de la ciudad de Armenia. Una quebrada la Florida muy contaminada porque prácticamente está recogiendo todos los residuos de gran parte de la ciudad y que estos posteriormente van a llegar hasta el río Quindío. Llegar a este punto del recorrido del río Quindío nos permite ubicarnos en el mirador que viene del sur de la ciudad armenia, carrera 18, Parque La Secreta, y a partir de esta fotografía que estamos compartiendo con ustedes podemos dimensionar un poco las características de este sector. Vemos aquí a la ciudad de Armenia, parte del centro de la ciudad. Aquí podemos evidenciar también cómo son las formas del suelo de nuestra ciudad capital del departamento del Quindío, porque cuando hacemos el recorrido interno por nuestra ciudad también evidenciamos la cantidad de microcuencas que posee cada una con un hilo de agua, una ruta de agua, ya sea una quebrada, ya sea una cañada, pues como ha sido uno de los conceptos que nuestra sociedad le ha impregnado a estos relictos boscosos. Y vemos también acá el río Quindío cuando hace su cruce, acá estamos señalando, sobre o más bien debajo del puente de Don Nicolás, ese puente que separa a la ciudad de Armenia con la zona rural del municipio de Calarcá, específicamente la vereda Bohemia. Vemos acá un puente que tiene una historia muy importante en los caminos y las rutas de conexión de Armenia con otros o con Calarcá. Y vemos también, acá estamos señalando
la microcuenca de la Quebrada La Florida, la que acabamos de mostrar, y cómo desemboca en el río Quindío. Es una foto muy interesante porque nos permite ver esas características biológicas o más que todo también ambientales y de territorio, en donde se encuentra el contraste de nuestra ciudad de Armenia con la cordillera del Quindío. Acá vemos, por ejemplo, el Cerro El Castillo, uno de los cerros más destacados de esta zona de nuestro territorio quindiano. Cuando uno hace este recorrido cae en la cuenta de lo cercano que se encuentra el río Quindío de la ciudad de Armenia. Muchas veces no nos damos cuenta de lo cerca que lo tenemos porque ya no lo escuchamos, ya ciertas construcciones nos han quitado esa vista privilegiada a nuestro paisaje, a la cordillera quindiana e incluso también a la cuenca, a esa cuenca tan grande que tiene el río Quindío. Y hacemos esa referencia también porque acabamos viendo lo cerca, acá estamos señalando lo cerca que se encuentra el río Quindío de la ciudad de Armenia y como lo planteamos anteriormente, estamos tan lejos de entender también esas dinámicas de nuestro río. Esta vista de la ciudad de Armenia, una vista muy interesante, se ha hablado desde hace mucho tiempo en los relatos de historia de la ciudad de Armenia como ella es como una mano cruzada por urbanización, quebrada, urbanización o barrio, relicto boscoso, cañada, y eso es muy evidente aquí en esta toma aérea muy chévere que tenemos de la ciudad de Armenia, teniendo puntos de referencia como el Estadio Centenario, la salida para el Valle, la salida para Cali. Vemos cómo todos estos relictos boscosos son quebradas, son cañadas, es agua dentro de la ciudad de Armenia. Entonces es muy evidente, como siempre lo hemos planteado desde el 25, la cantidad de agua que podemos encontrar en nuestra ciudad. Y obviamente también el norte de la ciudad de Armenia, no tan extenso en su forma geográfica como lo es el sur de la ciudad de Armenia, pero también con unas características y unas quebradas y unas microcuencas también muy presentes, incluso cuando salimos a caminar la ciudad y nos encontramos con esa forma. Y ya luego el centro, aquí ampliamos un poquito más. Las formas de las microcuencas son evidentes a la hora de caminar nuestra ciudad, pero ya los relictos boscosos prácticamente ya no existen en el centro de la ciudad porque han sido desplazados en ese proceso urbanístico que ha tenido la ciudad de Armenia en sus casi 135 años de historia. Bueno, hacemos el recorrido del río Quindío, bordeando la salida, la carretera que nos lleva de el cementerio hacia el Caimo, otra de las vías que nos conduce hacia la Y, el sector de la Y de Calarcá, que nos conecta también con Calarcá y con el sur del departamento del Quindío, o la que era vía antigua que nos conducía hacia la ciudad de Cali. Aquí hacemos el recorrido del río Quindío, pasamos por el Caimo, uno de los corregimientos de la ciudad de Armenia. Aquí vemos cómo sigue el mismo recorrido. Nos vamos acercando poco a poco a Barcelona. Corregimiento del departamento del Quindío, corregimiento de Calarcá, también se encuentra muy cerca del río Quindío. Él va haciendo también su recorrido y llegamos hasta este punto. Vamos a ampliar un poquito acá para tener una mejor panorámica. Y acá donde estamos señalando, desemboca el río Quindío, que nace allá donde vimos en el Paramillo del Quindío, que solía ser Nevado del Quindío. En este punto lo vamos a ampliar un poquito más, el río Barragán. Un río Barragán también con unas características un poco complejas acá porque durante las últimas décadas ha sido un río en donde se ha practicado una minería de extracción de material de construcción, ya sea arena, ya sea piedra, que incluso lo podemos ver a simple vista. Cruzamos el puente hacia el municipio de Caicedonia en el norte del valle o cuando nos dirigimos hacia el municipio de Génova. Vemos el alto grado de impacto que tiene este punto del río Barragán y aquí aumentando un poco la geografía del río Quindío, vemos cómo el río Barragán viene desde la cordillera sur del departamento del Quindío en lo que es jurisdicción entre el municipio de Pijao y de Génova.
Esta vista nos permite ver la cantidad de afluentes que surgen desde una cordillera tan llena de vida, llena de páramos, llena de todo tipo de flora y de fauna, y de cómo estas, por gravedad, por escorrentía, hacen un recorrido más o menos hacia el occidente del departamento del Quindío, suroccidente, para luego encontrarse, como veníamos acá con el río Quindío, nos vamos acercando un poco más y vamos a buscar el lugar específico donde confluye el río Quindío, acá lo estamos viendo, con el río Barragán, que de hecho se ve acá muy impactado por la cantidad de material que le sacan a borde y borde, y acá en este punto forman el río de la Vieja, o conocido por su nombre ancestral como el río Tatayamba. Y es que las historias dicen que se llama río de la Vieja porque cuando los españoles llegaron a esta zona encontraron a una mujer indígena que se estaba bañando en este río y digamos por esa referencia se le puso el nombre de el río de la Vieja. Así que ese es el punto exacto en donde confluye río Quindío, río Barragán y forman el río de la Vieja. Vamos a ampliar un poco y vamos a ver cómo el río Quindío, que venía en una orientación suroccidente, cambia cuando se convierte en el río de la Vieja y pasa a tirarse completamente hacia el occidente. Vemos incluso cómo cambia la geografía. Vemos, ya no notamos un verde tan intenso como lo son más que todo la zona de bosque y de selva, y ya vemos muchas más zonas de cultivos, vemos zonas un poco también de humedales, porque recordemos que todo este sector, que incluso eh, pasamos por un lado de Caicedonia cuando vamos a este municipio del Valle, es lo que conocemos como el Valle de Maraveles, que incluso lo podemos ver cuando vamos hacia Cali, vamos bajando hacia el río para cruzar el departamento del Valle y a mano bajando a mano izquierda se encuentra el Valle de Maraveles, que según las referencias bibliográficas e históricas de incluso de hace siglos del departamento del Quindío, datan de que este era un gran humedal, era una gran laguna que desafortunadamente en ese proceso de colonización, entendiendo también lo que pasó con la Burila hace ya lo que fue siglo, entre el siglo XIX y el siglo XX, esas tierras poco a poco fueron cambiando su vocación y gran parte de esa agua quedó perdida. Esta línea que estamos viendo acá con punticos blancos nos hace la referencia del zona limítrofe entre el departamento del Quindío y el departamento del Valle del Cauca, pero estando todavía esta región dentro de la olla del Quindío. Es así entonces como vamos bordeando la olla del Quindío y acá estamos viendo una pequeña cordillera que era la que les comentaba en un principio, que es la que bordea la olla y encierra nuestro departamento del Quindío. Ya formado el río de la Vieja, él sigue su recorrido por acá, aquí lo estamos viendo, un río mucho más caudaloso, un río de cuidado, no es lo mismo meterse uno al río Quindío, por ejemplo, en la María, en la Nubia o arriba en Cocora, que meternos en el río La Vieja porque ya viene con un caudal mucho más fuerte, viene alimentado de las aguas del río Quindío, río Barragán y de todas las que llegan acá. Así que es un río de sumo respeto, de sumo cuidado, pero que también hace parte de nuestra historia quindiana. Es un río, como ustedes pueden ver, con unas características también muy particulares, muchas curvas que van moldeando esa forma cordillerana que va rodeando la olla del Quindío. Y otra característica en particular es que aquí vuelve y cambia de dirección el río La Vieja. Pasa de ir hacia el occidente para cambiar su rumbo hacia el norte e ir buscando la desembocadura en el río Cauca, que ya la estaremos viendo. Esta referencia también nos permite ver cómo las aguas que surgen del municipio de La Tebaida, del municipio de Montenegro, del municipio de Quimbaya, todas por la forma geográfica de nuestra tierra y a comparación, por ejemplo, de las que están al otro lado del río Quindío, como es Salento, como es Calarcá, como es Córdoba, estas en esta ocasión desembocan ya directamente en el río La Vieja, caso Río Roble, sobre todo hacia el occidente, Hojas Anchas, el río
estos ríos que nos conectan, por ejemplo, con el municipio de Montenegro, ellos van desembocando acá en toda la ruta del río de la Vieja, que ya en este punto en específico nos separa del departamento del Valle, más que todo el norte del Valle y el departamento del Quindío. Un punto de referencia es, por ejemplo, para las personas que conocen Pueblo Tapao, cerca al Parque del Café, hay una vía que lo conecta a uno hasta el Río de la Vieja, pasando por un caserío que se llama Once Casas. Vemos aquí el recorrido del río de la Vieja, que nos va bordeando en frontera con el departamento del Valle y del Quindío. Salimos del departamento del Quindío, por acá vemos Alcalá, Ulloa, que hacen parte del departamento del Valle, pero que siguen estando dentro de la zona geográfica de la Hoya del Quindío. Y vemos acá el recorrido del río de la Vieja, Piedras de Moler, esa ruta que nos conecta con Cartago. Cartago también con una historia muy importante porque hace parte también de esas fundaciones que dejó la colonización española. Por eso cuando se habla de que los españoles no hicieron asentamiento alguno dentro de lo que es el Quindío, la Hoya del Quindío, se nombra también a Cartago como ese punto de referencia. Fuera la Hoya del Quindío, fundado por españoles y que era también un cruce obligatorio para entrar al departamento del Quindío. Bueno, ya entrados en el Valle del Cauca, hemos salido del departamento del Quindío. Ahí es cuando evidenciamos lo que decíamos en un principio. Todas las aguas que salen del departamento del Quindío, que nacen, vienen a dar por escorrentía, por gravedad, por toda la formación geográfica que tiene nuestra cordillera, al río Cauca. Ese río Cauca, del cual nosotros también hacemos parte porque nos encontramos en la cuenca alta del río Cauca, aquí despuesito del municipio de Cartago. Un río Cauca también con unas características mucho más complejas, un río Cauca que ya viene con unos muy buenos kilómetros de recorrido, sumando aguas del departamento del Cauca, del Valle del Cauca, del Quindío, de Risaralda, que acá ya entramos a Risaralda, un río que ya es mucho más grande, mucho más extenso, su influencia cultural, ambiental, de agricultura también mucho más fuerte porque ya se encuentra en zonas de valle, en unas planicies que permite que haya gran cantidad de cultivos como los que encontramos en el Valle del Cauca. Aquí vamos haciendo el recorrido del Valle del Cauca, pasamos por la Virginia, pasamos por Risaralda, un río también que en esta zona de geográfica de Risaralda también permite ver la frontera entre Risaralda, que tiene también una forma muy peculiar en su distribución administrativa, con el departamento de Caldas. Entonces vamos a ir pasando por municipios como Belalcázar, vamos pasando por municipios Anserma, pasamos por acá cerquita. Anserma tiene unos miradores muy chéveres para visualizar lo que es el valle no, lo que es la zona de los nevados. Cuando nos ubicamos aquí en Anserma, esto ya es municipio de Caldas, tienen unos miradores que permite ver acá prácticamente lo que es el Parque de los Nevados y con unas características también geográficas muy interesantes. Seguimos haciendo el recorrido del río Cauca. Pasamos por el municipio de Marmato. El municipio de Marmato también con unas características muy fuertes, sobre todo de impacto de la minería que ha dejado la actividad desde hace ya tantos siglos. Recordemos que ha habido presencia desde la colonización española, ingleses, que han explotado también estas tierras de Marmato, que incluso acá en esta referencia de Google Earth podemos ver cómo el impacto muy fuerte y que está incluso muy cerca al río Cauca. Seguimos bordeando los departamentos de Caldas, Risaralda, a través de la línea del río Cauca.
seguimos hacia el norte y por acá ya poco a poco vamos entrando al departamento de Antioquia, un departamento de Antioquia también con unas características muy importantes, un departamento muy grande, tiene salida al océano, tiene parte selvática en su frontera con Chocó, tiene influencia del Magdalena Medio, tiene influencia del río Cauca, entonces es un departamento también con unas características muy geográficas muy importantes. Por acá cercanos al municipio de Valparaíso, seguimos esta ruta del río Cauca, que incluso cuando viajamos a Medellín en un trayecto aproximadamente de 7 horas más o menos desde la ciudad de Armenia, podemos ver cómo una de las rutas o la carretera también bordea uno de los sectores del río Cauca. Llegamos a La Pintada, un lugar de parada en este recorrido hacia Medellín y continuamos aquí el recorrido del río Cauca. Y quisiera mostrarles a ustedes la comparación de lo que son la cordillera central con la cordillera oriental. Acá vemos la cordillera central, que es la que tenemos acá, la cordillera del Quindío, y la cordillera oriental. Y acá aumentamos un poquito acá la resolución y seguimos haciendo el recorrido del río Cauca a través de Antioquia. Acá lo estamos siguiendo con el cursor del mouse. Vemos la referencia de Medellín y también su forma geográfica. Medellín también ubicada en una forma muy similar también a un valle rodeado de montañas y que la cruzado por el río Medellín. Seguimos aquí el recorrido del río Cauca, pasamos por Santa Fe de Antioquia, también uno de los pueblos más característicos del departamento de Antioquia. Seguimos este recorrido, ya vemos cómo el río va mucho más encañonado en la cordillera y que le permite también ir recogiendo de todas las aguas que fluyen de todas estas montañas que cruzan Antioquia. Seguimos hasta este punto y nos vamos a detener un par de minuticos acá en Ituango y vamos a poner específicamente acá Ituango para que ustedes también conozcan cómo es el proyecto desde esta perspectiva de Google Earth y de cómo también la realización de este mismo proyecto de Hidroituango ha generado un impacto social, ambiental y cultural en esta zona de Antioquia. Aquí tenemos el río Cauca, un río que antes de llegar a Hidroituango, en todo su proceso de construcción, está mucho más ancho porque se ha convertido en un embalse, que es lo que le permite a la hidroeléctrica de Ituango hacer ese proceso de generación de energía. Nos vamos acercando un poco más, vemos acá la referencia de Hidroituango. Esto es lo que se construyó en Hidroituango. Aquí vemos cómo el río cuando da una curva, da una curva como en forma de un ángulo de 90 grados y la forma del cañón también que tiene este lugar ha permitido que se construya la hidroeléctrica que está prácticamente incrustada en el cañón del río Cauca. Acá, por ejemplo, lo podemos ver en esta referencia de esta imagen de Hidroituango, una imagen sacada de Wikipedia. Aquí vemos cómo está el embalse, acá viene, este es el recorrido que hace el río y toda la infraestructura. Vemos acá cómo han cortado la montaña pues, para construir una infraestructura de tal magnitud y recordemos lo que sucedió en mayo del 2018 cuando parte de lo que se estaba construyendo acá se vino abajo y hubo una inundación en los pueblos que quedan río abajo. Es un riesgo que todavía es evidente. Se ha hecho incluso un llamado desde el gobierno nacional también a tener, digamos, todas las medidas necesarias en caso de una emergencia que por las condiciones climáticas, por las condiciones geográficas, por las condiciones ambientales que tiene esta zona del país, implica un alto riesgo para las personas que viven río abajo en los pueblos posteriores al río Cauca. Podemos decir que en este punto el río Cauca viene ya mucho más impactado porque pues
la construcción de toda esta infraestructura realmente ha impactado esta zona montañera y andina del río Cauca. Salimos de Hidroituango, continuamos este recorrido del río Cauca, un río Cauca que sigue cruzando el departamento de Antioquia y que a medida que sigue hacia el norte del departamento de Antioquia, acá pasamos por diversos municipios, pueblos, vemos cómo va cambiando la geografía. Pasamos de una geografía montañera, andina, cordillerana, a una geografía de sabanas y de muchos humedales que incluso no lo puede ver acá. Luego de que salimos de Tarazá, salimos de Caucasia, Nechí. Es así como llegamos a este punto de La Mojana, la subregión de La Mojana que comparten departamentos como Antioquia en su parte norte, departamentos de Córdoba, departamentos de Sucre y de sur de Bolívar. Cuando hablamos de una subregión, hablamos de un territorio que tiene unas características ambientales muy propias, así se ha compartido entre 4 departamentos. Es una región de un carácter ambiental muy importante porque no es solo la desembocadura de, acá vemos, del río Cauca, del río San Jorge también que viene en esta zona entre los departamentos de Córdoba, de Sucre, y por acá vemos el recorrido del río Magdalena, o sea que es prácticamente donde confluyen los ríos del interior de Colombia más grandes, sacando los ríos amazónicos que tienen otras características y otras cuencas con otros detalles. Y vemos la cantidad de humedales que incluso nos referencia Google Earth. Y vamos a poner acá en el buscador La Mojana para que nos lleve específicamente al punto donde se encuentra la región de La Mojana. Una región con unas características culturales también muy importantes porque están relacionadas con la cultura zenú y de cómo estas culturas sabían hace siglos vivir y ser parte con el río, con las inundaciones, cosa que desafortunadamente luego de la colonización española, luego de un proceso de industrialización y de un sistema hegemónico que nos ha impactado mucho, se ha perdido toda esa forma cultural de cómo vivir con el río, de cómo adaptarnos también a las inundaciones, cosa que falta mucho aplicar en La Mojana. Acá vemos el río Cauca, un río Cauca que obviamente cuando se desborda por la gran cantidad de lluvias ocurridas en estos sectores que veíamos o que recorríamos de la zona andina, llega con mayor caudal a la zona de La Mojana. O sea que prácticamente podríamos decir que entre más siga lloviendo en la región andina de nuestro país, se va a seguir inundando lo que es la zona de La Mojana. Por más diques de contención que se hagan, por más infraestructura que se... Obviamente tiene que haber un proceso de infraestructura también adecuado a las características de esta tierra, pero si vamos a entrar, como ya lo han comentado los sistemas meteorológicos y de clima a nivel mundial, que vamos a entrar a un proceso de huracanes que empiezan su temporada entre los meses de junio, julio, con mayor actividad en los meses, en el mes de agosto. Eso significa que va a llover mucho más en nuestro país, va a entrar el fenómeno de la niña con mucho más fuerza y eso va a poner también en un balance o en un equilibrio de nuestras condiciones ambientales. Compartimos con ustedes una página muy interesante que encontramos, el sistema de canales Zenú, que hace parte también de ese patrimonio ambiental. Y esto hace también referencia a cómo las comunidades antiguas en esta zona sabían relacionarse con el agua, con los humedales, con las formas también de las inundaciones de los ríos. Acá estamos viendo unas perspectivas fotográficas, estas tomas del Banco de la República de Colombia, para entender también qué es lo que sucede en este sector de La Mojana. Se habla de más de 40.000 hectáreas afectadas, se habla de miles de familias campesinas y ganaderas afectadas en esta zona. Entonces es también entender qué es lo que está sucediendo, porque esto es un proceso que ha venido sucediendo durante los últimos años de cómo se inunda La Mojana, pero ahora con mayor fuerza. Cuando entran las lluvias con mayor contundencia, eso va a indicar que
entre más llueva en los Andes, más agua va a llegar a esta zona de la Mojana. Es así como hacemos el recorrido y les demostramos y mostramos a ustedes cómo toda el agua que nace en el Quindío incluso viene a dar a la Mojana. Estaremos esperando cómo va a ser la reacción de las comunidades, también del gobierno nacional, porque sin duda alguna no podemos negar que este es un proceso muy complejo para entender esta región de la Mojana y de los humedales, grandes humedales que podemos encontrar en esta región que nos entra al Caribe colombiano, la depresión momposina, de cómo el río Magdalena sigue su curso ya con las aguas del río Cauca para desembocar aquí en el norte en Bocas de Ceniza, en Barranquilla, hacia el Océano Atlántico y el Mar Caribe. Quisimos con ustedes hacer este ejercicio muy chévere, muy interesante para conocer nuestra geografía colombiana, para conocer esa ruta de las quebradas, de los ríos que nos bañan y de cómo entender esa ruta del agua desde el departamento del Quindío, haciendo todo su recorrido, yendo por entre cañones, cordilleras, cambiando de direcciones y desembocando en el río Cauca, posterior al río Magdalena y así en Bocas de Ceniza, en Barranquilla, en el Mar Caribe u Océano Atlántico. Muchas gracias a ustedes por estar presentes en este recorrido del agua que nace aquí en el departamento del Quindío, el agua que bebemos a diario, el agua por la cual debemos también nuestra vida, desde el Paramillo del Quindío, que solía ser Nevado del Quindío, y cómo hace todo su recorrido a través de cañones, a través de cordilleras, a través de nuestra propia ciudad de Armenia, y cómo desemboca posteriormente Río de la Vieja, Río Cauca, La Mojana, todo lo que ocurre en La Mojana, incluso esta agua que nos estamos tomando viene a dar a La Mojana para entender también esas dinámicas ambientales de nuestra tierra y posteriormente cómo cruza o cómo llega al río Magdalena y este a su vez en Bocas de Ceniza, en Barranquilla, en el Atlántico, desemboca en el Mar Caribe u el Océano Atlántico. Es para nosotros desde el 25 muy importante hacer este ejercicio, un ejercicio de reconocimiento geográfico, reconocimiento geológico, de reconocimiento hídrico, que nos permita entender también el plan de ordenamiento territorial y más cuando desde el Plan Nacional de Desarrollo se habla de cómo ordenar las poblaciones, la ciudad, los territorios alrededor del agua. Quien les habla, Luis Restrepo Aristizábal de Luria Comunicaciones. Gracias por acompañarnos. Gracias también a nuestro compañero y amigo Danilo Bocanegra. Lo pueden encontrar como Bocanegra Videógrafo en la producción audiovisual de este ejercicio tan bello que hemos hecho con ustedes y a todas las personas que se suman, a Juan Pablo, a Diego, a Arlex, a Jason, que nos permite también estar acá con ustedes desde la Biblioteca Jesús Duque Restrepo de la Sociedad de Mejoras Públicas. Esto es el 25 y bueno, recuerden, si tienen material que nos quieran compartir, lo pueden compartir o lo pueden dejar en nuestro correo electrónico y seguir nuestros episodios del 25 en plataformas de YouTube, Spotify y seguirnos también en nuestras redes sociales de Facebook y de Instagram. Esto es el 25.